Ya es la 1 de la tarde con 30 minutos, 1:30. Regresamos aquí a Noticias en Flash. Pues mañana es el Día Internacional de la Mujer. Como suele suceder, se revisa la problemática de las damas con un mayor énfasis, diríamos, ¿no? Hoy lo haremos platicando con María Luz Estrada Mendoza, que es la coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, organismo que hay que decir también tiene representación en gran parte del país. ¿Cómo está María Luz Estrada Mendoza? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mañana conmemoramos o celebramos el Día Internacional de la Mujer. Luz, entrando en materia. Sí, pues mañana es el Día Internacional de las Mujeres. Sobre todo es un día para reflexionar sobre en qué habíamos avanzado las mujeres en cuanto a nuestros derechos, pero también qué desafíos tenemos porque seguimos viviendo discriminación, violencia contra las mujeres, y también hay que reflexionar por qué no avanzamos para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y es alarmante decir que diario se asesinan 7 mujeres en el país, la mayoría con una violencia que tiene huellas de la discriminación. Las mujeres son sometidas violentamente, violadas, son mutiladas. O sea, la verdad es un escenario difícil para las mujeres. Sin embargo, también de reconocer que hemos avanzado en derechos humanos, pero que todavía tenemos grandes desafíos para lograr la igualdad deseada, donde seamos tratadas dignamente como ciudadanas de primera. En el orbe, María Luz, ¿cómo está México? ¿Con quién se puede comparar? ¿Está mejor que qué país? ¿Está peor que cuál otro? Mira, México está entre los 3 primeros lugares de mayor violencia en Centroamérica. Eso sí es preocupante, porque México está liderando, y terriblemente no es en materia de derechos, sino en materia de violencia contra las mujeres. México es el primer lugar después de Guatemala y El Salvador, y hemos aumentado, y a nivel mundial ocupamos el 16 lugar de homicidios contra las mujeres. Nada más para que te des y te imagines la dimensión de la violencia contra las mujeres. Esta es información de ONU Mujeres, donde nos ejemplifica la gravedad de la violencia y la violencia extrema que son los feminicidios. Sí, es extrema porque ahí va de la mano el odio, es lo que se ha definido como feminicidio, ¿no? Sí, lo que pasa es que va de la mano como es el abuso, el control y el poder. Cuando a una mujer la someten, cuando una mujer dice, por ejemplo, en los casos de la violencia doméstica, la mujer ya no quiere continuar una relación, o la mujer la acaban matando. Si la mujer va en la calle y quieren hacer uso de su cuerpo y violentarlo, la violan y la matan. Entonces, estamos teniendo una cultura machista que somete, que obliga a las mujeres, que no las trata como personas, sino como basuras, porque lo que encontramos es cómo las encontramos, en los basureros, en las alcantarillas. O sea, hay un desprecio contra las mujeres y se materializa en las maneras brutales como las encontramos. Sometieron el cuerpo de la mujer, lo cometen tanto conocidos, sus parejas, como desconocidos. Estamos hablando del crimen organizado en todas sus modalidades, y entonces es un escenario complicado que estamos en verdad en una situación alarmante en México. María Luz, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se difunde más este tipo de hechos o es que se ha acrecentado la conducta contra la mujer? Mira, yo te puedo decir que sí se visibiliza más, pero sí te diré que ha aumentado. O sea, porque nosotras hemos documentado, nosotras llevamos documentado más de 10 años los asesinatos, y hoy tenemos un nuevo rostro de los feminicidios, que es el tema de desaparecidas. Mujeres que están siendo desaparecidas las hemos estado encontrando asesinadas, y solo estamos encontrando partes de su cuerpo. Esto nos ha preocupado muchísimo para entender cuáles son las motivaciones, por qué se priva a las mujeres de su libertad y después las encontramos asesinadas. Y hay varias respuestas que hemos tenido. Una de ellas es que esta tiene que ver con el tema del tráfico de mujeres, el tema de las tratas por explotación sexual, el tema cómo obligan a las jóvenes, el tema de las drogas, las obligan al consumo, las violentan sexualmente, y las asesinan. O sea, es un escenario complicado, y también
por un lado tú tienes toda esta cultura machista que se sigue reproduciendo, que legitime, que la legitiman los papás, lo legitiman las religiones, justificando que las mujeres debemos de estar en lo doméstico, que las mujeres solo servimos para ser madres, hijas, esposas, pero no sé, para ser ciudadanas. Entonces, estos tipos de cosas tenemos que revertirlas, tenemos que hablar de las mujeres, sus derechos, el respeto a su integridad, a su dignidad de las mujeres, y entonces es muy importante, pero por el otro lado, estamos viviendo que esta discriminación se potencializa por la impunidad. Cuando no se investiga, cuando no se sanciona, el mensaje que mandas es como permitir, es permisivo que las mujeres las maten, se naturaliza la violencia y peor aún, las propias autoridades justifican a los agresores diciendo es que algo provocaron, ellas mismas lo buscaron, en qué situación de riesgo se pusieron ellas, y siempre es indagar en la vida de la mujer, su vida sexual, y no investigar a los agresores y tenerlos en la cárcel para que se revierta el mensaje, porque si bien es una situación de cultura machista que se sigue reproduciendo, este factor de impunidad es lo que hace que se siga presentando en el país. Antes de que nos abunde en el papel de las autoridades, le pregunto, ¿han hecho ustedes alguna radiografía? ¿Se puede identificar en México que en alguna zona, por ejemplo el centro o el sur mismo, donde permea la ignorancia y pues la pobreza, donde se acentúe más el feminicidio, la conducta contra las mujeres, esta de la que estamos hablando? Sí, mira, y pueden ser muy preparados, pueden ser empresarios, pueden ser, aquí el machismo le llega a todas las clases y le llega a todos los estratos sociales. Lo que te quiero decir es que hoy, antes se suscribían solo en Ciudad Juárez, está diversificado. Y de hecho hay 2 alertas que hay en el sur ya del país, que es en el Veracruz, recientemente se decretó, y en Chiapas, por la gravedad de la situación de feminicidios y desaparición de mujeres. Esto ya debe de poner a Tabasco a pensarse, porque Tabasco también es una zona complicada y es un estado que oculta información, que no da información las autoridades, a pesar que está obligado por la ley de generar de acceso a una vida libre de violencia, tener un banco de datos. Seguimos sin tener la información de cuántas mujeres son asesinadas claramente y cuántas de esas, cuál fue la investigación que se llevó en el caso de los feminicidios. Tengo una información, por ejemplo, de CODOUTAP, del Centro de Derechos Humanos de Tabasco, que del 2012 al 2016 se cometieron 85 feminicidios, pero este dato es el que las organizaciones van documentando hemerográficamente, pero no bajo la información, qué información está dando la Procuraduría para saber cuántos casos investigados y cuántos casos ya fueron sentenciados. Entonces, no hay base de datos y es una cuestión obligatoria, me dice. Sí, está obligado por ley, por la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia a nivel general, que hay una ley general, y a nivel local tienen su ley que obliga un banco de datos, y entiendo que ahorita la alerta de género, donde la solicitud de alerta de género, que el gobierno tiene que entregar ahorita un informe para saber en 6 meses, ya tiene que tener ya el banco de datos, ya no puede haber pretexto para que realmente haya un banco de datos confiable, donde sepamos cómo está la situación de Tabasco en delitos contra la violencia hacia las mujeres. Sí. El efecto, María Luz, de una alerta de género hacia los estados, ¿cuál es? Porque algunos podrían pensar, es bueno, se tiene información, se puede atacar el problema, pero por el otro lado se podría decir, los gobiernos se cierran, los gobiernos se molestan, ocultan información. ¿Cuál es el efecto auténtico de una alerta de género? Mira, la alerta de género es fundamental, es el único mecanismo que tenemos para la protección colectiva de las mujeres. Está establecido en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y es para corregir la política pública de atención, prevención y sanción. Es decir, lo que hace una alerta de género es decir, revisemos qué está pasando en Procuración de Justicia, en el tema de seguridad y prevención, para evitar que la situación se agrave mayormente y que lleguemos a como estuvo Chihuahua o sigue estando Chihuahua, en una descomposición del tejido social. Es decir, los gobiernos lo deben de ver de manera más sensible, entender
que si no revisamos, que si no le entramos de fondo, la situación se agudiza y se pone en riesgo la vida y la integridad de mujeres y niñas, y esto ha pasado en el país. O sea, el haber no escuchado que este mecanismo es fundamental llevó a que en México se haya aumentado los problemas de violencia contra las mujeres, porque muchas cosas se pueden prevenir y no ya cuando ya tienes el delito. Entonces lo que nos estamos pasando es, tenemos que prevenir antes que ocurra un feminicidio, antes que priven de la vida a una mujer, tenemos que prevenirlo, y lo sabemos, y en el estado de Tabasco tenemos la información de que ha aumentado el nivel de violencia que se comete en el ámbito doméstico por el informe mismo que hizo el grupo de trabajo de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sobre la solicitud de alerta de género que hicieron nuestras compañeras de Conducta. ¿Conocen ustedes? De que te doy nada más para que se me entienda el dato, en el primer semestre de la Fiscalía General del Estado reportaba 1,895 casos de violencia, y en el segundo semestre del año pasado se incrementó a 3,727 casos. La autoridad dice que se aumentó porque la gente ya sabía, estaba un ambiente en el cual se le estaba informando a partir de la alerta. Eso no es cierto, ha aumentado porque la situación se ha venido agravando, y eso hay que tenerlo muy claro, qué está pasando, y por eso es muy importante tener bancos de datos que nos permitan saber qué está pasando en el Estado para saber la política pública de seguridad o de atención que se tiene que hacer. Hay legislaciones menos severas en el país a propósito de tratar de erradicar la violencia. ¿Conocen ustedes desde el Observatorio Nacional lo que ocurre en Tabasco? ¿Conocen el marco legal? ¿Tienen alguna opinión? Mira, yo te quiero decir que del marco legal Tabasco y que pasan los estados, tienen un buen tipo penal, hicieron un protocolo, el problema que tienen, y tienen un marco sobre la Ley General de Acceso, o sea, han avanzado en marcos normativos, el problema es la implementación. O sea, de nada te sirve tener buenos marcos normativos, hasta protocolos de actuación para la investigación del delito de feminicidio, si no se aplican, si no se implementan, si no hay comités de evaluación serios donde participe sociedad civil experta para evaluar el impacto. Porque lo que vemos en el estado de Tabasco, no se investigan los feminicidios con la debida diligencia y perspectiva de género, a pesar que tienen el protocolo de investigación criminal. De acuerdo. Y el ejemplo es que no tenemos hasta el día de hoy un banco de datos claro de lo que está pasando. Entonces, eso sí te permite dar una mirada de que sí tienen el marco normativo y están obligados a tener banco de datos, pero no está el banco de datos que realmente, porque nosotras seguimos sin tener los datos claros de cómo está la situación de la violencia contra las mujeres. Estamos platicando con María Luz Estrada Mendoza, que es la coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio. Hay un dato ahorita que mencionaba usted de lo que observan en Tabasco. Entiendo que ya lo habrán advertido ustedes. Hay últimamente también damas vinculadas a cuestiones delictivas. Evidentemente nadie está exento de eso, ¿no? Pero como que últimamente se ha notado más la presencia en bandas que se dedican al secuestro, un delito que acá se intenta combatir, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esa conducta? ¿Ya lo revisaron? ¿Ya lo detectaron? Mira, es que es muy importante. En el caso de los asesinatos de mujeres, la autoridad debe de investigar precisamente, porque hasta te voy a decir, en los grupos criminales las mujeres, o sea, las mujeres son las que tienen la menor responsabilidad y son las que criminalizan, las que asesinan, las que se vuelven el intercambio. Sí, por supuesto, o sea, no podemos negar que hay mujeres que pueden estar implicadas en cuestiones delictivas. El problema que vemos es que nosotras hemos mostrado a la autoridad que la autoridad ya las prejuició antes, y la mujer no estaba implicada en la delincuencia, es víctima de la delincuencia. Las mujeres son, entonces, la autoridad, no es que esas mujeres las mandaron porque estaban implicadas en la delincuencia, pero en la investigación no se muestra. Entonces, más vale, nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que tener esa claridad por parte de las investigaciones. Si las mujeres estaban implicadas, ¿por qué de todos modos están implicadas en un delito? ¿Por qué la asesinaron?
cuáles fueron las razones, porque eso no implica que no se haga justicia. Pero no tenemos investigaciones claras. Cuando las mujeres las matan es muy fácil a veces criminalizarlas, inculparlas del propio de ellas. Ellas estaban metidas en cuestiones delictivas, que yo no quiero negar que sí hay mujeres implicadas, pero no es la regla. Entonces, más bien, si hacemos buenas investigaciones, hasta podemos tener claro qué es lo que está llevando a las mujeres, si están implicadas, a estar metidas en la delincuencia. ¿Qué contextos tenemos que están provocando esa situación, que nos permitan prevenir educación, que nos permitan ver qué tenemos que hacer en la cuestión laboral, porque un contexto de desempleo, y eso está llevando también a la gente a cometer situaciones de robo o secuestros que no los, por supuesto que no los avalamos, estamos en contra, pero es importante que por eso la autoridad haga investigaciones, tenga datos claros para que la política pública de atención, prevención, puedan ser las efectivas para erradicar la violencia o para erradicar este tipo de situaciones. Dos cosas más. La primera, ¿ven ustedes entonces que se criminaliza a la mujer? ¿Se le castiga hasta con más severidad? Sí, es que lo que pasa es que nosotras hemos acompañado casos donde se les dice, la mujer estaba implicada y cuando investigamos nosotros, la mujer era víctima. No, la mujer ni siquiera estaba, realmente eso es muy triste porque al final si las organizaciones y la familia no llegan y no se está peleando por llegar a la verdad de lo que pasó, el caso queda en impunidad, pero la imagen de la joven queda tachada, estigmatizada, o sea, la mujer queda vista como delincuente, como que ella provocó toda su situación, cuando en verdad las mujeres sí son víctimas de esta violencia, que las mujeres, por ejemplo, yo te quiero decir, hoy un problema grave es las desaparecidas, y son desaparecidas por el tema de explotación sexual, y la mayoría son menores de edad. El dato que tenemos nosotras en los últimos años, en los últimos 2 años, del 2014 al 2016, en 12 estados, 10,157 mujeres desaparecidas. La mayoría, un 60%, son menores de 17 años de edad. ¿Y qué estamos teniendo? Estamos teniendo niñas que desaparecieron, fueron a traer las tortillas, jamás, llevan 2, 3 años, 5 años, fueron a sacarle copias a su libro y tampoco regresaron. Son realmente una cuestión de alarma y de realmente violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres. ¿En dónde se están dando estas desapariciones en mayor medida en el país? ¿Nos puede dar alguna luz? Mire, sigue el norte del país, sigue siendo Chihuahua, sigue siendo Estado de México, sigue siendo el Estado de Veracruz, también Chiapas. O sea, si yo te puedo decir, hay 10 estados donde estamos. Jalisco es el tercer lugar en desaparición de mujeres. Estamos teniendo Nuevo León y en Sonora, por mencionarte algunos estados. Pero aquí ustedes están en el sur, y en el sur estamos teniendo mujeres migrantes, que también ahí es el dato que nadie sabe porque al final no existen para este país, y son mujeres que están en total vulneración porque las violentan sexualmente, las explotan sexualmente y las asesinan, y nadie sabe. Las mamás piensan que sus hijas están en México o en Estados Unidos cuando ellas ya sufrieron algún delito. Híjole, es una lista muy difícil de plasmar. Me habla usted feminicidio, desaparición, violencia sexual, las 3 principales problemáticas que afectan a las mujeres hoy en día. Sí, son las principales, sin descartar la violencia doméstica, que en el estado de Tabasco es una cosa que es preocupante, pero estas 3 son las principales violencias que están articuladas. O sea, ahora lo tenemos mostrado, una mujer desaparecida, si no la buscan en las 24 horas, o no las encontramos o las encontramos asesinadas. Esto ya es un patrón que ya está, y por eso se están haciendo protocolos de búsqueda de inmediata investigación. Es una realidad, por eso se han solicitado en el país 22 solicitudes de declaratoria de alerta de género. México está en una situación triste de violencia contra las mujeres, y el 8 de marzo es una reflexión sobre por qué no hemos podido combatir
la violencia y al contrario se ha agudizado. Pues aprecio mucho, María Luz Estrada Mendoza, que nos conceda estos minutos para platicar a propósito de esto, igual y con el deseo de que hagamos conciencia todos, hombres y mujeres, sobre lo que se va a conmemorar el día de mañana. Le envío un saludo a la distancia. Sí, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego y buenas tardes. Es María Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio. Le decía, ¿no? Esta lista no está como que muy sencilla para digerir, hablando de lo que sufren las mujeres: feminicidio, desaparición, violencia sexual, y súmele, y súmele, y súmele. Vamos a la pausa, regresamos así. ¿Necesita una olla, cacerola o vaporera? En De Hogar la encontrarás. De las marcas que ya conoces: Vasconia,